Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Alberto Carrasquilla, el ministro de Hacienda, ha sido el protagonista de este inicio de gobierno de Iván Duque. Incluso antes de que surgiera esta semana todo el escándalo por su participación en la venta de bonos de agua, un esquema financiero que endeudó tanto a 117 municipios colombianos que el gobierno tuvo que rescatarlos invirtiendo cerca de $500 millones. El ministro de Hacienda venía siendo el dueño de los titulares, casi todos malos, que producía el gobierno. Y es que en este mes largo que lleva el presidente Duque, el tema de la reforma tributaria ha sido clave. La reforma tributaria, que casi todos los expertos están de acuerdo se necesita, tiene que tapar un hueco, un déficit fiscal anual de cerca del 3% del Producto Interno Bruto. Para hacerlo, a no ser de que la plata empiece a crecer en los árboles en Colombia, Duque tendrá que incumplir su promesa de campaña de no subir los impuestos. Por eso, Alberto Carrasquilla ha aparecido soltando globitos de ideas como ampliar la base tributaria, es decir, que más personas naturales declaren renta, o que se cobre IVA a todos los productos de la canasta familiar y que se devuelva ese impuesto solo a los más pobres. Estas son propuestas impopulares que han caído especialmente mal por la promesa del presidente Duque y de Alberto Carrasquilla, quien era su jefe programático durante la campaña de no subir los impuestos. Pero el problema de Alberto Carrasquilla es que incluso con las ideas populares, ideas progresistas, como que en Colombia paguen más impuestos los más ricos, terminan en sus manos, en su boca, convertidas en una provocación para las personas del común. Si verdaderamente queremos progresividad, tenemos que identificar, tenemos que, así como tenemos un Sisbén para los pobres, tendría que haber un Sisbén para los ricos, y de identificar pobres y ricos y hacer la redistribución de verdad en el sistema impositivo. Tan mal le ha ido al ministro de Hacienda que el expresidente Uribe le lanzó un salvavidas de proponer subir el salario mínimo, un salvavidas que, dicen quienes lo conocen, Carrasquilla no agarrará, traicionando su ortodoxia económica, aunque su vida dependa de ello. Ahora, encima de lo que se dice de un presupuesto que le faltan 25 billones de pesos, encima de la impopular reforma tributaria, el ministro de Hacienda tendrá que enfrentar un debate en el Congreso para explicar su controvertida gestión como vendedor de bonos de agua a municipios que terminaron ahogados en deudas, pagando intereses altísimos y rescatados por los impuestos de todos los colombianos. Aquí arranca Zona Franca. Y las propuestas económicas se mezclaron con el debate político. Hablaremos del presupuesto que propone el gobierno nacional, del hueco que dicen que falta, pero también de la polémica que gira alrededor de los bonos de agua del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Me acompañan para esto el vocero del Centro Democrático en la Cámara de Representantes, el representante del Valle del Cauca, Cristian Garcés. Cristian, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por estar aquí, una oportunidad para dirigirnos a todos los televidentes sobre estos temas que le preocupan, el bolsillo le preocupa a la gente y la gente quiere que este país salga adelante, entonces encantado de estar aquí. Y usted primíparo en la Cámara, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? Pues no es fácil, es que 280 congresistas, tantos temas, tantos retos del país, tantos problemas, pero bueno, ahí estamos trabajando, haciendo debates, participando en proyectos de ley y esperamos que el arranque del gobierno y el arranque del Congreso sea positivo para Colombia. Esa bienvenida se encargarán de dárselas aquí los panelistas. Mario Valencia trabaja en Justicia Tributaria, que es un centro de estudios acerca de la política tributaria del país. Mario, bienvenido, es economista. Daniel, buenas noches, muchas gracias a Cristian, Héctor Mario y a todos los televidentes. Héctor Mario Rodríguez, uno de los periodistas económicos mejor enterados y más mal pensados de este país, es editor del portal Primera Página. Héctor Mario, siempre es un placer tenerlo acá. Gracias, hombre, pues gracias por la invitación y pues como siempre es que nosotros que vivimos una reforma tributaria cada 18 meses, estamos en el debate. Todas las reformas tributarias y los presupuestos arrancan desbalanceados con un hueco, siempre habrá ese debate. Pero lo segundo, aquí hay una coyuntura bastante complicada por la aparición del debate al ministro. La reaparición, ¿no? Porque sí, es un cuento viejo, es de 2013.
Y una reflexión ahí acerca de esa reaparición, porque aquí hay mucha política, no solamente está el debate de fondo, ético, legal, acerca del papel del exministro. Esto reaparece en una columna de Daniel Coronel en la revista Semana, que no dice mucho más de lo que ya se sabía. Se sabía, exactamente. Sí, la verdad, pues estoy hablando de 2013, cuando hubo el famoso lío fiscal, porque esto provocó un lío fiscal. Los bonos agua tuvieron que ser rescatados por el gobierno entonces y los estamos pagando nosotros vía Findeter. Por otro lado, pero el asunto es que esto sucedió entre 2009 y 2011, es un asunto de 440.000 millones de pesos. Sí, señor. Y hubo un poco de municipios que casi desaparecen, que es el 10% de los municipios del país. A ver, y entonces en este debate, Cristian, había toda una idea de si Alberto Carrasquilla había aprovechado la figura legal que él ayudó a crear en el Congreso de la República. Yo creo que él mismo responde un poco esta idea acerca de quién es el creador de la idea de los bonos del agua, una idea que después él puso en práctica como asesor de una empresa que estructuró este sistema de prestarle plata a los municipios, y lo hace en una columna del Espectador del 2014. Donde ya se hablaba de este tema y lo dice bastante claramente. Esto dice Alberto Carrasquilla en la columna del Espectador. Y entonces dice acá, desde su creación, hablando de los bonos del agua, de la cual yo fui parte, los bonos gozaron de la más profunda antipatía en diversos estamentos del gobierno nacional. No obstante, el hecho de que fue y sigue siendo un instrumento financiero perfectamente apegado a las normativas de toda índole que le son aplicables. Entonces, esto nada más para decir que Alberto Carrasquilla sí puso en práctica una figura legal que él ayudó a crear. Yo pienso que ese es un debate, lo de la puerta giratoria, ¿no? Que posteriormente hubo una ley que se aprobó en el Congreso. Y ahí pues hay dos posiciones. Hay gente que dice que es muy grave que personas expertas se vayan al sector público, después salen de ahí y entonces prácticamente tienen que vivir del aire porque no pueden contratar en su sector, en su tema. Otras personas creen que eso debe funcionar de esa manera. Pero más allá de ese debate, yo creo que lo que pasa aquí es, primero, lastimosamente hay una irresponsabilidad muy grande en los endeudamientos de los alcaldes y los gobernadores. Aquí en Colombia nos ha tocado sacar innumerables leyes, entre eso la 617, para controlar estas situaciones. Entonces, los acueductos alcantarillados es válido que se endeude una alcaldía para construirlo y pagarlos a futuro. El problema es que se sobreendeudan, exceden la capacidad del municipio. Entonces ahí hay un primer problema. Y lo otro grave de este tema es que esos alcaldes con contratistas, involucrando inclusive concejales, organismos de control, se robaron las platas. Que no es, que eso no es, dice usted, no, eso no es culpa del... él montó un modelo financiero que se usó, pero el robo de los recursos que se hizo tanto en el esquema privado que era este como en el otro, los planes departamentales de agua, eso hay que ver con las entidades públicas, en el caso de mi departamento del Valle del Cauca, que existe Acuavalle. En esas épocas tenía mucho poder el senador Juan Carlos Martínez, ¿no? Él manejaba mucho de estas entidades. Eso, se robaron las platas, se robaron los estudios, los planos, o sea, los diseños, todo era enfocado en robarse el dinero. Y en eso la responsabilidad es de la falta de reglamentación del gobierno nacional. Yo pienso que el Ministerio de Vivienda tiene responsabilidad en lo que pasó en esas épocas. Las reglamentaciones y los organismos de control en general. Pero entonces, a ver, hay aquí como yo creo que dos debates, Mario, y una gran pregunta. La gran pregunta de todo el mundo es, ¿qué diablos son los bonos del agua y qué fue lo que hizo Alberto Carrasquilla? Entonces podemos empezar por ahí. Las otras dos preguntas son, uno, ¿está bien que un funcionario que promueve una ley luego la aplique desde el sector privado? Y el tercero es, aquí hay una falta legal, una falta moral, una falta ética o ninguna falta del todo. Bueno. Entonces arranquemos por qué son los bonos del agua y qué fue lo que hizo Carrasquilla. Entonces empecemos por lo que dice el representante Cristian Garcés. El ministro Carrasquilla... ministro Carrasquilla 1, pongámoslo así, para diferenciarlo del ministro Carrasquilla 2, que es el actual. El ministro Carrasquilla 1 no solamente diseñó el esquema financiero del negocio, sino que
promovió que se cambiara la Constitución para que eso que dice el representante, que pasaba antes y era que los municipios se sobreendeudaban y entraban en ley de quiebras y después no tenían con qué pagar, no se pudiera hacer. Y lo que hace justamente el ministro en el año 2005, 2007 más o menos, antes de salir de ser ministro, es modificar la Constitución para que sí lo puedan hacer los municipios y a partir de que los municipios sí se puedan endeudar para esas obras de acueducto, él pudiera crear su negocio, ya siendo exministro, pudiera crear un negocio para poder venderle los bonos, ¿sí? Para poder entregarles el dinero para que pudieran hacer esas obras. Por supuesto que no se puede justificar todo el robo que hubo después de todos los proyectos que no se hicieron, solamente se cumplieron aproximadamente 30 de 117 municipios que acudieron a los créditos, 30 lograron cumplir, incluso algunos parcialmente, y se perdieron 400 mil millones. Pero el punto está en que él propició que se diera el negocio, y después de que propicia que se dé el negocio legalmente, va y le dice a los municipios, mira, aquí está la forma como lo deben hacer, y yo les consigo la plata para hacerlo, y en eso, pues ese es el negocio, pues digamos que él montó, en eso se ganaba unos puntos de la diferencia, lo que se conoce como el spread entre a lo que reciben la plata y a la que le prestaban la plata y entonces, en los municipios. Antes de esa reforma constitucional, Héctor Mario, los municipios colombianos no se podían endeudar con lo que llaman vigencias futuras, ¿cierto? Lo que pasa es que el gobierno nacional le da a los municipios una plata fija por una cosa que se llama el Sistema General de Participaciones, ¿cierto? Entonces esta reforma lo que dice es, mire, ustedes, esa plata futura que les van a dar, ustedes pueden ir al mercado a pedirla en un préstamo, ¿cierto? Esa es la modificación constitucional. ¿Cómo arma ahí el muñeco el entonces consultor privado Alberto Carrasquilla? El problema grave ahí es que con ese mecanismo se le raspó la olla futuro a todos los alcaldes. Cuando llegaron los alcaldes vieron comprometidos todos sus recursos para hacer su obra de gobierno. Entonces ahí había un problema gravísimo. Pero también hubo corrupción, hubo clarísimos municipios que aprovecharon y alcaldes que aprovecharon para valerse. Pero yo creo que ahí no está el debate. Es que yo creo que ahí no está el debate. El debate más grave que hay que hacerse con Carrasquilla es que él va a proponer una reforma tributaria en la que pide a los colombianos que nos asinceremos en materia fiscal. Y parte de eso tiene que ver con que no usemos mecanismos para que no seamos controlados en nuestro manejo de recursos. Usted va a hablar de la empresa de Panameña. Exactamente. Y ahí es donde aparece él, en el 2007 precisamente, creando esta sociedad en Panamá. Y que además no fue él, sino otros personajes también involucrados, no solo él. Y además es darle un velo de ocultamiento a los nombres, que ahí está la otra complicación. Vamos a una sociedad que se utiliza fuera del control fiscal. Segundo, que se ocultan los nombres, que para eso usan a Mossack y Fonseca. Ponga prestanombres, que son esas sociedades que aparecen, para después decir que va él. Y tercero, que en verdad se vieron beneficiados en el mercado secundario en Colombia varios corredores de bolsa que golpearon los papeles y se llenaron. O sea, cuando en la columna usted habla que hubo unos beneficios de 14.000 millones, eso no se lo ganó Carrasquilla. Ese no es el problema de Carrasquilla. El problema es que esos dineros fueron utilizados por varios corredores de bolsa que golpearon los papeles e incluso en un caso, en el de Proyectar Valores, un paquete de venta de bonos agua se utilizó para comprar a millonarios. Entonces, esas vueltas que le estamos dando a todo este... Y además, Proyectar Valores se quebró. Era la hermana siniestra de Interbolsa, que se quebró antes de Interbolsa, y los manejos que hubo ahí con papeles como bonos agua, metrolíneas, todas esas cosas. Entonces, hay un poco de elementos que hay que atarle a todo este asunto, que no son meramente si el señor se aprovechó o no del puesto, porque si revisamos, ninguno pasa esta clase de examen en el país. Pero entonces, Héctor Mario, Cristian dice, mire, el ministro de Hacienda, ahora ministro de Hacienda, va a hacer una reforma tributaria, va a luchar contra la evasión de impuestos, pero hace unos años formó unas empresas en Panamá con la empresa de los Panama Papers, Mossack Fonseca. Carrasquilla ha dicho en su declaración, una declaración que ustedes pueden leer en la página del ministerio, que esa empresa panameña solamente se utilizó para meter plata a Colombia, no para sacar plata a Colombia. Y que tener empresas en Panamá no es ilegal en principio, simplemente depende de cómo usted las utilice. Yo pienso que por eso el presidente Duque
ha salido públicamente a respaldar a su ministro y expresar que no tiene ninguna desconfianza en él. Porque, primero que todo, aquí no se ha logrado explicar o demostrar algún acto de corrupción que ponga en duda al ministro Carrasquilla. Segundo, hay unos negocios privados, que eso es donde podemos entrar en la discusión, que la tasa de interés. Entonces, sí, en esa época habrá que analizar si conseguir esos préstamos se puedan conseguir a tasas de interés más bajas. ¿Quién iba a prestarle a esas alcaldías? Esas son discusiones, pero ¿quién tomó la decisión de los créditos? No fue Carrasquilla, es el alcalde que contrata un servicio que le prestaran la plata. Ahí no pueden culpar a Carrasquilla, es que uno no puede hablar de los alcaldes como si fueran unas personas débiles, mudas, que no pudieran tomar decisión y que los obligaron, ¿no? Ajá. Ellos tomaron la decisión de montarse en ese modelo para hacer las obras, y si tomaron una decisión equivocada, son ellos los responsables, porque el privado aquí no los sobornó, no los compró, no los obligó, les ofreció un producto y ellos lo tomaron. Y aquí hay una discusión que es fascinante, que creo que es una discusión que está en la base de la división entre la izquierda y la derecha. La derecha, sobre todo la derecha más libertaria que representa el ministro Alberto Carrasquilla, piensa que la responsabilidad individual es lo más importante y la libertad individual es lo más importante. La libertad individual de los municipios colombianos, por ejemplo, les pongo algunos de los municipios que el ministro, hoy ministro de Hacienda, piensa tenían una gran libertad individual. Estos son municipios como Norosí Bolívar, que se endeudó por 3.000 millones de pesos, como Santa Elena Magdalena por 4.708 millones de pesos, como Alto Baudó en el departamento del Chocó, que se endeudó por 7.829 millones de pesos, o como el municipio de Buenaventura en el Valle del Cauca, en su municipio. Sí, y le pregunto, entonces ese era el porcentaje del dinero por el Sistema General de Participaciones que comprometieron, el 80% en el caso de estos, devuélvelo un segundito, en el caso de Buenaventura el 80% de los recursos del Sistema General de Participaciones. Usted conociendo cómo funcionan municipios como Buenaventura en el Valle del Cauca, si usted le adelanta un préstamo de 43.000 millones de pesos, ¿cierto? ¿Usted cree que usted tiene la suficiente información para saber qué va a pasar con ese préstamo? En el caso de Buenaventura es un municipio que sí tiene la capacidad de tener buenos funcionarios, ¿no? A mí me preocupan son los municipios pequeños, los de sexta categoría. Si uno va a ver, tienen una debilidad institucional aterradora. Yo fui 2 veces director de planeación en el Valle del Cauca. Yo creo que ese es un debate que lastimosamente la politiquería no permite en el país hacerlo, pero yo creo que nosotros tenemos más de los municipios que deben haber en el país. Nosotros tenemos más de 1.400 municipios y uno va a ver unos municipios que no tienen la capacidad de gestionar el desarrollo de su comunidad. Se gastan la plata en el salario del alcalde, los concejales, el personero. Pero usted ya me está hablando ya de un debate. Pero entonces, ¿por qué quiero decir eso? Porque entonces, si es que uno está de alcalde, no tiene la información, no tiene la capacidad, y el primero que me viene a ofrecer un negocio, lo acepto, esa es la responsabilidad de él, y no lo deberían hacer. Y hay otros temas, alumbrado público, es que este es un problema en el país constante. ¿Qué tal los de alumbrado público? De acuerdo. A cada rato, y entonces el representante sostiene... Yo entiendo por qué, pues digamos, es evidente que quieran desviar la atención del debate. Uno entiende por qué lo quieren hacer, porque cuando el presidente Duque sale a decir que defiende a su ministro, al primer nombramiento que hace, a su consigliere en materia económica, jefe programático, que además lo ponen ahí por una razón, porque uno se preguntaría, bueno, ¿por qué después de tantos escándalos, de tantas cosas que se conocía, ya se sabía lo de Panama Papers, nombran justamente a esta persona para ser ministro? Obviamente, y ahorita lo vamos a hablar más adelante, era para hacer el trabajo sucio, pero el trabajo sucio en materia tributaria, pues, y en materia de privatizaciones, ahora lo vamos a ver con algunas cifras, pero desviar la atención del debate es oportuno porque evidentemente entonces no se habla de que él siendo ministro cambia la Constitución, después siendo ministro monta el negocio, va a los municipios y les vende el negocio, monta una empresa en Panamá que entre otras cosas sabemos hoy que esa empresa en Panamá está abandonada. ¿Sí? Hace 3 años abandonaron esa empresa en Panamá y uno dice cuál es la razón por la cual uno monta una empresa en Panamá, se olvida de ella, 3 años después el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá sanciona a esa empresa porque no cumple, porque no pagó la tasa única
anual. Hoy ya sabemos además quiénes son muchos de los socios de esas empresas y entonces la culpa es de los alcaldes. Claro, yo no voy a, insisto en una cosa, yo no voy a defender al alcalde corrupto que se robó la plata, Sí. pero si decir usted- que usted monta todo este no se puede esquema, desviar toda el- esta sí, infraestructura exactamente. y la culpa es del alcalde corrupto que se roba la plata y no de todo el que propició que se montara el negocio Sí. para que eso se pudiera dar, no tiene ninguna Claro. responsabilidad, porque simplemente un negociante privado, pues bueno, Especialmente, sí, hay derecho a ser negociantes privados, a ser negociante y a conseguir plata, y también es cierto, y también tienen derecho, porque no es ilegal, a tener empresas en Panamá. Sí. Lo que no hay derecho es que lo vuelvan a nombrar de ministro para hacer Claro, una reforma y entonces, tributaria. usted o yo podemos ir a venderle bonos a un municipio que sabemos no va a tener cómo pagarlo después y que se van a robar la plata para ganarnos nosotros una comisión, pero ese mismo estándar se debe aplicar al ministro de Hacienda, por ejemplo. Pues mire, yo creo que estamos otra vez, como dicen, desviando el debate a donde no es, ni alumbrado, menos alumbrado público. O sea, no desviemos la cosa hacia donde no es. El asunto es el siguiente. En ese momento ahí no está en el cuadro, Montelíbano Córdoba trató de prepagar los bonos. Sí. Había una cláusula que prohibía prepagar los bonos. Es decir, debía quedarse con la deuda Tenía que quedarse con la secula deuda. seculorum, pagando 2.500 millones de pesos anuales. A un interés de Imagínese cerca el del negocio. 17%. Del 17% y teniendo la plata. Entonces llega y le dice el municipio, yo tengo con qué pagarlos. Ya, quiero prepagar. Le No tocó puede. declararse insolvente porque tenía que declararse de que no podía pagar los bonos. Y fue a ley 550, un municipio que es el mayor, tiene Sí. a Cerro Matoso, que es el mayor productor de ferroníquel de Colombia. Entonces, figuras como esas dan una idea de eso, pero el otro punto es el siguiente. Hubo un problema fiscal. Es que, ¿cuál éxito? Están hablando de que hay una auditoría que dijo que habían tenido un éxito, tasa del éxito del 87%. ¿Cuál es el éxito de un papel que golpea el fisco nacional? O sea, había una división en el Ministerio de Hacienda que era como el Fondo Monetario Nacional, la unidad de control fiscal. La unidad de control fiscal le tocó intervenir. Llamaron a Findeter, pongan la plata, recojan esos Sí. papeles, salven las finanzas nacionales porque tenemos un lío complicado. Entonces, Como a Lehman, un bailout. Medio billón de pesos costó el y chistecito entonces, del negocio privado del ministro Déjeme, Carrasquilla. ya avanzamos al debate de fondo, que es ahora qué va a pasar en el tema del presupuesto, en la reforma tributaria, cómo queda el ministro Alberto Carrasquilla para enfrentar estos debates al mismo tiempo que se defiende. Solo termino con este resaltado de un artículo del 2014, cuando el gobierno nacional rescató a estos 117 municipios, así lo tituló el diario El Tiempo. Fin a pesadilla de bonos del agua de 117 municipios. Esto es del 17 de agosto de 2014. El gobierno nacional dio por terminada la pesadilla de los bonos de agua que durante varios años padecieron 117 municipios, con la reducción de hasta 40% de la tasa de interés y propiciar un ahorro estimado en 200.000 millones Con recursos de pesos. los impuestos que ahora quiere subir Carrasquilla, ¿no? O sea, el fin de la pesadilla no fue porque se resolvió el problema. Me tengo que ir a la El fin de la pausa. pesadilla fue con recursos públicos. Pero yo sí quiero decir algo, eso lo hace el Estado todo el tiempo, compra de deuda. Eso se hace en el sector público, en el sector privado. Entonces, Para eso se creó creada por Findeter. privados, una deuda creada No, por privados. imagínese. Comprada Una por deuda. públicos, Sí, pero que creada después por una entidad privadas. pública, que para eso creamos Findeter Entonces, en el Colombia. premio de eso para es que los nombrar malos ministro de créditos, Carrasquilla. Findeter sacara adelante los municipios. Me voy a la pausa. Yo lo que Eso lo pasa hace es todo que el los tiempo, y con negocios, Carrasquilla lo vas a tener que los seguir negocios haciendo. privados de la gente, no, para mí pues no es el problema aquí. El problema es el Estado, cómo maneja sus políticas públicas. Pero entonces, y dónde están Cristian, los culpables de los que se robaron los qué no ahorros se de la quedó haciendo Capital. negocios y privados el ministro, la el exministro bancada del Carrasquilla? Centro Democrático está detrás del ministro de Hacienda del gobierno Duque. No, ni atrás, ni adelante, ni al lado. Nosotros creemos que el ministro es una persona que tiene una capacidad de manejar un tema tan delicado como es el presupuesto que tiene señor. hoy el gobierno nacional, que hay que aprobarlo ahora en el Congreso y que pues el 2019. Y vamos para allá. Me voy a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando del presupuesto nacional, un presupuesto que dice el ministro de Hacienda le faltan 25 billones de pesos, cerca del 10% de ese presupuesto. Estamos también hablando del debate que tendrá que enfrentar en el Congreso el ministro de Hacienda, quien es el encargado de adelantar todos estos procesos fiscales de presupuesto en el Congreso. Un debate y una posible moción de censura que ya buscan hacerle varios congresistas. Estuvimos de hecho en el Congreso preguntando cómo veían
veían por allá hoy, ahorita mismo, la posible moción de censura a Alberto Carrasquilla? Esto es lo que dijeron. ¿Cree que va a prosperar la moción de censura contra el ministro Carrasquilla? Absolutamente no. Aquí lo que tenemos es que buscar es la reactivación económica y aprovechar al ministro para que nos ayude en ese propósito. Yo creo que debería prosperar, comprometerse uno con la consulta anticorrupción, apoyarla desde el gobierno central y nombrar a personas que tienen antecedentes de este tipo me parece que va en contravía con la voluntad popular y con la misma voluntad del gobierno. Es un ministro que apenas lleva 30 días en su cartera, me parece que es prematuro y que es poco objetivo adelantar una moción de censura cuando aún no hay hechos objetivos que permitan dar este debate. Creo que hay que hacer el debate de control político y dependiendo del tono y las condiciones del debate puede o no prosperar. ¿Y qué opina de todo lo que ha salido a la luz sobre el ministro? No, pues que según Duque es un buen muchacho, yo no creo. Él tiene las últimas denuncias de los alcaldes, de los desbordados endeudamientos que tienen sobre todo municipios más pobres. Eso no lo hace un buen estructurador financiero. Yo creo que si se renovó más del 70% de este Congreso de esta Cámara de Representantes, deberíamos liderar con ejemplo y decir, mire, no vamos a seguir con esas actitudes históricas del Congreso de utilizar las mociones de censura para extorsionar al gobierno, sino simplemente hacer realmente un ejercicio teórico, oírlo y si después se decide, pues ya nos lo debatimos entre el Congreso, pero presentar una moción de censura por una columna de opinión de un periodista me parece francamente ruin. Bueno, y aquí para cerrar el tema de los bonos del agua que tienen con el agua al cuello al ministro de Hacienda, ¿prosperará la moción de censura? Yo pienso que es un tema político. Allá estaban recogiendo firmas. Para mí es un tema político, porque pues al señor no se le ha demostrado nada de corrupción, fue un negocio privado de él. Sí. Y segundo, estamos en un gobierno, eso es un reencauche de un problema del pasado. Sí. Aquí lo que pasa es que este gobierno no se va a dejar presionar del Congreso. Este gobierno necesita un ministro fuerte como es él, conocedor de los temas, y pues quieren moverlo. Habrá unos que quieran tener que lo sacarlo y poner ahí el ministro también. Pero y a ver, ustedes no pensando con el deseo, sino con la experiencia de lo que es el Congreso de la República, Mario, ¿usted cree que prosperará? Yo creo que hay que llevar el debate y dar hacer el análisis. Está hablando como político. No, yo creo que hay que llevar no, ojalá se dé. A ver, como analista, dígame, ¿qué va a pasar? Yo creo que hay que llevar el debate al Congreso y ojalá se dé con toda la rigurosidad, pero me parece que plantea un mal mensaje, deja un muy mal sabor lo que plantea el representante Cristian Garcés y el Centro Democrático en general, de decir esto es un negocio privado, entonces aquí todos los negocios son buenos, como es privado entonces pueden hacer prácticamente lo que quieran, porque lo que hemos demostrado es que hay una cantidad de cosas pues turbulentas. En Colombia los negocios privados tienen regulación. Pero al señor no hay superintendencias, al señor no lo han sancionado ni nada. Deja una Para muy mí mala es un señal debate, que usted diga, reencauche. representante, entonces que aquí como es un negocio privado pueden hacer lo que quieran y pueden volver al gobierno campantes a seguir haciendo todas sus picardías, porque pues entonces hace pocas semanas, hace 2 semanas, más de 11 millones de personas, 11.600.000 personas, el número más alto en la historia de Colombia que ha salido de unas elecciones, salió a rechazar este tipo de cosas, justamente este tipo de cosas que usted está hoy en este momento. ¿Cuál es la pregunta que hay? Perdóname, porque en la consulta no se habló de corrupción en el sector privado en ningún momento. La consulta yo la voté, para que sepas, entre otras, Carrasquilla garantizó los recursos para hacer la consulta como ministro de Hacienda. No, pero ¿cómo que garantizó? ¿Fue un favor de Carrasquilla? Lo que uno no puede es a la gente... que fue un favor de Carrasquilla que se hiciera la consulta, los negocios o privados, que cumplió la ley. Los negocios privados de Carrasquilla, para mí, no es un problema. Yo vuelvo y repito, en Colombia siempre habrá gente queriendo ganar dinero, porque son privados, porque para eso montan empresas. Lo que tiene que garantizar el sector público es que los negocios son buenos para el sector público. Que se quede haciendo negocios el señor Carrasquilla, que se quede haciendo negocios privados. No me respondió usted, Héctor Mario, ¿prosperará? Como dijo Mario, uno puede pensar con el deseo, pero en la realidad aquí no va a pasar nada. Eso sí, señor. En Colombia no pasa nada, aquí no va a haber moción de censura. El mismo Jorge Enrique Robledo dijo, yo no até el debate a una moción de censura.
y está probado que no ha pasado ninguna moción de censura. Lo que yo digo es que esto no es un problema de que un señor pueda, como negociante privado, presentar un modelo de negocio y que los demás se le peguen y se casquen. No, el problema fue que presentó un mal modelo de negocio empresarial que resultó perjudicando a los colombianos. Y tiene muy mala presentación todo el entorno del negocio. Las sociedades en Panamá, la relación de si él tramitó o no la posibilidad de que yo le los quiero dar una municipios se pregunta. endeudaran. ¿Qué pasa si los acueductos y los alcantarillados se hubieran construido? ¿Sería un mal negocio para el país? No, buenísimo. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Si se hubieran construido. Por eso, pero es Sí. que él no los Pero construyó, pero los construyeron los alcaldes que se pero robaron bajo la plata. un modelo oneroso Por no eso. se podía construir. Entonces, el negocio, un banco presta dinero a un alcalde, el alcalde se roba la plata, la culpa es del banco, el no es del banco. El señor entonces creó No es del Google y banco. hoy sería multimillonario y estaríamos No es como hablando lo dice usted, de que todos representante. estaríamos No, como dice tomando usted. agua. No es así. Mire, ¿cuál es el No es debate así, bueno? no, El pero es debate que no que es se debería así. hacer, yo le dije al Senado. No, estaba listo para el debate es que el ministro cambia la Constitución. Después de que sale el ministerio, monta un negocio privado para aprovecharse del cambio de la Constitución que él hace. Que no fue exitoso. Que él hace. Colombia Y la plata, se pierde y nos cuesta a los colombianos casi 500.000 millones de pesos. Y usted sigue diciendo que es muy buen negocio y que el señor es un excelente negociante Colombia, y es el que maneja las finanzas del país. En Colombia aprobamos una ley para acabar la puerta giratoria y eso se acabó. Hoy, si un ministro quisiera hacer eso, no puede hacerlo. Yo estoy de acuerdo en que hoy en Colombia eso sí sería legal, hoy no se puede hacer. Pero se hacía en Colombia, era legal. Es que nosotros no podemos juzgar a la gente porque consideramos esto y lo otro. Era legal, y digamos que era legal, supongamos. Sí, antes una persona podía usar el conocimiento que tenía era correcto, para es decir, montar negocios. una persona hace un mes, eso yo no estoy de acuerdo con eso. Hace un mes pero se podía, era legal. Sí, pero era moral. Y entonces creo que la pregunta acá era, Alberto Carrasquilla tiene la integridad moral para ahora ser quien lidera la cartera de las finanzas del país, luego de haber hecho esto que hizo. Pues en mi concepto no le han probado ni se ha demostrado, ni hay nada, no conozco nada que haya actuado mal. Entonces, moralmente en Colombia se podía, eso yo no estoy de acuerdo. Legalmente se podía, moralmente usted no está de acuerdo. Para mí los que tienen un problema de ética son los alcaldes. Pero el representante sí lo acaba de decir. Usted acaba de decir que hace un mes nombraron al ministro que acaba de hacer todo esto. Hace un mes lo nombraron, al ministro que acaba de hacer todo esto. Y el representante Cristian Garcés dice que hay una ley que impide que eso se pueda dar, que eso se vaya a volver a dar. Pero se aprobó después, ¿cierto? Sí. Después de Carrasquilla, del primer entonces sí nos está dando la razón. O sea, aprobaron una ley justamente para que lo que hizo Carrasquilla Daniel, no se pueda volver a dar. Eso es para que los oyentes lo entiendan, eso antes se podía y yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Era que un secretario de Educación, por ejemplo, era secretario de Educación, conocía los temas de educación y después iba y montaba un colegio. Eso se podía antes. Yo no estoy de acuerdo con eso. Debo aclarar, no estoy de acuerdo. Pero ya ¿por qué me parece indebido? Porque usan información, claro, porque información pública. La misma ley que puedes cambiar las normas. Eso es verdad. Pero parte de lo que se está debatiendo es que tenemos un ministro de Hacienda que como empresario es malísimo. Quebró los municipios y montó un negocio que le costó a los colombianos 400.000. Me voy a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Vamos ahora, vamos a hablar del presupuesto nacional, un presupuesto de más de 200 billones de pesos, para el cual, dice el ministro de Hacienda, faltan 25 billones de pesos. Así lo dijo Alberto Carrasquilla. 25 billones de pesos es lo que vale lo que hemos identificado como faltantes respecto del presupuesto que estamos discutiendo. Ese es el verdadero problema. Ese es el verdadero problema. La olla quedó raspada, dejó desfinanciado el presupuesto Juan Manuel Santos, y aquí les pongo la composición del presupuesto y su variación año a año. Este presupuesto, hay que decir, lo dejó el gobierno anterior, el gobierno de Juan Manuel Santos y el ministro Mauricio Cárdenas. Entonces, estos son los rubros que además fueron aceptados por el gobierno actual y fueron aprobados ya en el Congreso de la República. El monto general para funcionamiento hay 157 billones de pesos, con una variación del 2018 al 2019 de 7%. En inversión hay una disminución de 9%, baja de 39 billones a 35 billones. En pago del
servicio de deuda hay un incremento de 38%, es el incremento más grande, se está pagando cada vez más deuda. El total del presupuesto es de 159 billones de pesos. Esto es una variación, una ligera variación. Ese porcentaje no me cuadra. Es más de 0,1%. En términos del Producto Interno Bruto de Colombia, el presupuesto general de la Nación es de 25% del PIB, más o menos. Entonces, esos son los números, y a estos números es que dice el ministro de Hacienda que le faltan 25 billones de pesos, ¿cierto, Mario? Eso es un... Sí, faltan 25 billones de pesos, eso es cierto, pero, a ver, yo creo que eso es un show del ministro Carrasquilla para justificar la reforma tributaria, digámoslo claramente. Por una razón, y es que el presupuesto casi siempre está desfinanciado. Sí, es natural. Es decir, yo tengo las cuentas, mire, desde el año 2006 hasta 2019 el presupuesto ha estado financiado, si se suman todos los déficits del presupuesto en esos años, 292 billones de pesos. Así que no es ninguna sorpresa, no es una noticia que el presupuesto está desfinanciado. Es decir, justamente esa es la labor del Ministerio de Hacienda y del Estado, y es que el Estado tiene unas necesidades crecientes, onerosas, y tiene unos ingresos del presupuesto que no alcanzan y tiene que buscar la financiación de ese presupuesto. Pero insisto, el presupuesto siempre está desfinanciado, no es ninguna novedad que lo esté, y la labor del ministro justamente tiene que ser buscar las fuentes de esos recursos. En el cuadrito tal vez faltaría el poner ahí cuánto fue el anterior. La discusión en la que estamos en el presupuesto anterior era creo que 12.5. No, en el de 2018, 30 billones de pesos. Bueno, por eso, es normal. A ver, pero ese es el déficit de 3% que corre supuestamente el gobierno No, es el presupuesto de cuánto cuesta el presupuesto y cuánto tiene el Estado para cumplir, para financiar. Porque yo les hago una pregunta, dame la tabla de ingresos. Esto es lo que presenta el Ministerio de Hacienda al Congreso para justificar los ingresos que tiene el gobierno colombiano para financiar su presupuesto. Entonces ellos dicen comportamiento estimado de los ingresos del presupuesto general de la Nación. Entonces dice, por ingresos corrientes, que asumo yo es los impuestos que recauda el gobierno, tiene 144 billones de pesos. Por recursos de capital, las platas que le rinden al gobierno, tiene 85 billones de pesos. Fondos especiales, rentas para fiscales, establecimientos públicos, y usted suma todo eso y le da el presupuesto, que son 559 billones de pesos. 259 billones de pesos. Entonces yo ahí lo que digo es, supuestamente está financiado todo el presupuesto, o eso es paja. Yo pienso que lo primero que debe hacer el ministro es informar las cifras, y yo creo que eso es lo que está haciendo. Mal haría el ministro en decir que el presupuesto está bien, que no informar que hay una desfinanciación de 26 billones de pesos. Si bien es la costumbre, eso no está bien. O sea, no debería estar pasando. Pero ustedes les contaron dónde estaba la plata faltando. Yo me gusta plantearlo de una manera de pronto más sencilla, que es para mí un problema estructural que tenemos en Colombia. El presupuesto, cerca del 61% es funcionamiento. O sea, nosotros nos gastamos de toda la plata del próximo año, cerca del 61% en funcionamiento, cerca del 26% en pagar la deuda, y nos queda apenas como un 14% para la inversión en infraestructura, la inversión social, la inversión ambiental. Esa es una tragedia que tiene el país. Entonces, el ministro, ¿qué tiene que hacer? O disminuye la inversión social, gravísimo, porque la gente está esperando más viviendas. Tenemos un problema grave en educación y en salud, por Dios santo. Tenemos serias dificultades. Se endeuda más, pero el endeudamiento ya es una cosa aterradora. Bajar gastos de funcionamiento. Por eso el presidente Duque dijo, por lo menos vamos a bajar el 10% del gasto de funcionamiento. O sea, apretar el gasto, disminuir la burocracia innecesaria. Entonces hay que tomar unas necesidades, unas decisiones, y yo pienso que ese debate hay que hacerlo públicamente. El doctor Garcés tocó un tema que es el de deuda. Eso es importante. El ministro, porque es que ahí quedó la mitad, el ministro salió al otro día a decir, oiga, es que estamos buscando fórmulas para tapar el hueco. Y una fórmula es hacer rollover de la deuda. Entonces ahí está. ¿Qué es eso? Rollover de la deuda es que el año entrante, por ejemplo, hay un vencimiento de títulos de tesorería del Estado muy grande, en marzo. Sí, por eso sube tanto el pago de deuda. En parte es eso. Entonces tiene que salir ese día, en marzo, a coger recursos del presupuesto y pagar.
Pero ¿qué es un rollover de deuda? Decirles a los bancos, como cuando usted le dicen, le voy a retanquear porque usted es muy buena paga y todas estas cosas, quiero retanquear, es decir, vuélvamela a poner a nuevos años, y ahí es donde el crecimiento de la deuda tiene un impacto muy importante. Ahí no está, ahí dijimos, estos ingresos son impuestos. No, gran parte del pago del presupuesto se hace con endeudamiento, que son los títulos que emite el gobierno, y segundo, los préstamos internacionales. Ahí está en donde el endeudamiento durante el gobierno Santos hubo un crecimiento de unas proporciones impresionantes. Y ahora, con este rollover, lo que vamos a hacer es más endeudamiento. Eso es parte importante de lo que tanto se criticó en la campaña. Me tengo que ir a la pausa. Que cuando la reforma tributaria sea presentada, parte de la sorpresa es decir, ya el hueco no es de 25, puede que ya tengamos que acudir. Me tengo que ir a la pausa, ya regresamos con este tema del presupuesto nacional. Seguimos en Zona Franca, hablemos y redondeemos aquí con el tema del presupuesto. Usted hablaba de los gastos fijos, del gasto de funcionamiento del Estado. En efecto, esto es lo que dice la Contraloría General de la Nación acerca de cómo han crecido esos gastos de funcionamiento desde el 2012, que el Estado colombiano gastaba el 55% de su gasto, de su presupuesto en gastos de funcionamiento, a el 2018, cuando gastará 62%. Es decir, los gastos fijos son cada vez mayores, la inversión es cada vez menor, pasa del 23 al 17%, y la deuda se mantiene más o menos estable con un ligero incremento, ¿no? Pero ahí usted tiene que hacer una reforma constitucional para cambiar eso, porque los gastos de funcionamiento están pegados, más allá de las chichiguas que se gastan o no en el avión del presidente, que no quiere llevar a periodistas o lo que rebajar sea. el sueldo de los el sistema general de participaciones. Eso no va a salvar al país, eso no va a salvar al país. Digámoslo claramente, mira, que hay, el Estado tiene que existir porque cumple una función que no pueden cumplir los particulares. Entonces, y cada vez hay más necesidades, y yo creo que esas necesidades sociales se tienen que satisfacer, necesidades además también en materia de competitividad. Aquí el gran problema de los empresarios no son los impuestos, los altos impuestos, sino las carreteras, toda la infraestructura en general, las telecomunicaciones, la ciencia y la tecnología que no les permite ser competitivos. Todo eso requiere recursos. Esos recursos tienen que salir de alguna parte, indiscutiblemente una muy buena parte de eso salen de los impuestos. Pero hay varios mitos. El Estado colombiano no gasta tanto. Nosotros no somos un Estado tan gastón. Le voy a decir una cosa. Estados Unidos, en proporción al tamaño de su economía, gasta más. El gobierno federal de los Estados Unidos gasta más que lo que gasta el Estado colombiano. El problema es lo ineficiente que es ese gasto. Y el doctor Cristian Garcés decía una cosa que es cierta, y es que no estamos destinando lo suficiente en inversión, en pensar en el futuro, en el desarrollo del país, y los gastos de funcionamiento son muy onerosos. Y todavía en el presupuesto no hemos empezado en la discusión de qué se le va a quitar a quién. Esa discusión está por venir. Es que ese es el meollo del asunto, ese es el meollo. Yo estaba aquí revisando en mis notas, mire la gravedad del Ministerio de Agricultura, que aprobamos el tema de La Habana, la paz, se supone que en el campo colombiano es que está el empleo, yo estoy de acuerdo con eso, deberíamos estar volcados allá. El Ministerio de Agricultura, el presupuesto de funcionamiento aumenta 14%. Para el próximo año, porque se crearon estas entidades. No, claro, se crearon estas entidades para gestionar. Y la inversión baja casi el 16%. Entonces nosotros, ahí, ese debate yo creo que es muy importante. Yo estoy tranquilo porque veo al presidente Duque comprometido a revisar todas las instituciones del Estado y a ver por dónde entra tijera. Porque yo sí creo que en un país pobre nosotros no nos podemos gastar la plata en burocracia innecesaria. Esas reducciones, incrementos no están todavía pactadas, ¿cierto? En eso es la etapa en la que entramos ahora, es ver a quién se le quita, a quién se le pone, y por eso están todos los ministros. Eso ya está pactado. O sea, el presupuesto ya todo el mundo dijo, yo necesito esto. Ya el ministerio no le van a dar más o al otro menos. Ya todos los pero ya está pactada la cifra general, pero la repartición interna todavía tiene algún juego, pero ya no tiene. El monto total ya está definido, pero bueno, aquí el doctor Cristian Garcés nos acaba de dar una noticia, y es que va a votar en contra del ingreso de Colombia a la OCDE cuando le llegue ese proyecto a sus manos, doctor Garcés. Porque usted no está diciendo que estamos un Estado pobre, y hace un mes nos está diciendo que habíamos entrado a ser parte de un club de ricos. Un club exclusivo. Entonces no... Pues sí, Juan Manuel Santos lideró lo de la OCDE. Yo espero ver los resultados. No, yo todavía no voy a avisar que voto, porque tengo que... Mire, le voy a decir una cosa. Hay muchas exigencias al sector privado por nosotros querer compararnos con otros países.
los sectores privados están desgastados con los trámites. Además tenemos lo que usted decía, ineficiencia en nuestras entidades públicas. Sí. Vaya a haber un INVIMA, lo que es para crear una empresa en nuestro país. Entonces a nosotros hoy estamos buscando cómo aumentamos las condiciones laborales de las personas en su ingreso. Hemos hablado de aumentar salarios y cómo le bajamos trámites e impuestos a las empresas para que haya una mejor economía. O sea, está viva la propuesta de aumentar salarios. E impuestos. Los impuestos han caído, ¿no? En estos momentos de negociación de presupuestos surgen las alertas mermelada y esta nos llamó la atención. Esto es lo que tuitea el senador Génico del partido de la U. Hemos logrado el compromiso de Alberto Carrasquilla, ministro y viceministro de Hacienda, respectivamente, para incorporar 20.000 millones de pesos al presupuesto general de la Nación 2019 para la Universidad Nacional La Paz, que garantice su funcionamiento a partir del próximo año. Esta es la universidad que se va a hacer en Valledupar, la sede de la Universidad Nacional. Y ahí está el senador con el ministro Carrasquilla. ¿Esto es alerta mermelada? Sí. Huele a mermelada. La mermelada, si la estamos entendiendo. ¿Cómo entendemos la mermelada? Como la manipulación de las licitaciones y la contratación que la hacen algunos políticos o contratistas y demás, congresistas y demás, habrá que ver si eso es eso. Porque lo que sí no podemos renunciar es a que los congresistas gestionen para sus territorios. ¿Qué quiero decir? Pero eso era lo que hacía Ñoño Elías. Pero a cambio de apoyar al gobierno. Lo que hay que hacer es que el congresista presiona para que llegue recursos para educación a las universidades públicas, para que lleguen las obras de infraestructura. Lo que no puede meterse el congresista es en la contratación, y en eso es lo que estamos nosotros dispuestos a enfrentar, la mermelada. No meterle los políticos la mano a la contratación pública. Pero ¿cómo así que presiona si eso lo define el presupuesto y lo define el sistema general de participación? Además él consigue eso ya está definido y están los rubros. No, qué pena. En esto momento vamos a discutir, ahora nos van a pasar el presupuesto regionalizado. Y la directora de planeación con la ministra de Transporte deciden o no si al sistema de transporte masivo de Cali le van a mandar la plata para hacer la troncal de Agua Blanca. Eso es un proyecto, eso no es automático. Esa es la gestión del gobierno. ¿Va a construir un privado? Eso debe ser transparente. Y ahí es donde queremos acabar la mermelada. Muchas gracias, señores. Esto todavía le falta la aprobación del presupuesto, falta la minucia, los detalles donde están todos los regalos de la gobernabilidad y falta el debate al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.